Y ese tema se confunde muchas veces con el estado sonambúlico que tiene mucha gente, muchas personas cuando son niños. Y las personas se preguntan, pero ¿cómo hay medium sonámbulo? Y se preguntan generalmente eso. Sí hay mediums sonámbulos. Y los mediums sonámbulos son parte de la categoría de mediums. Y el sonambulismo como mediunidad, básicamente lo tenemos todos, lo poseemos todos. La situación es que muchas veces no comentamos o no reconocemos una comunicación sonambúlica y la descartamos o no le damos mucha atención ni mucha importancia. Porque lo que quiero es escuchar un espíritu. Y entonces, como quiero escuchar un espíritu, pues esa como otra comunicación es anímica y se le llama anímica también. Y puede entonces, y se desprecia. Y esa es la realidad. No sé cuál ha sido la experiencia de Edgardo en algunos sitios donde le dicen, mira, eso es un animismo lo que tienes. Sí, es animismo. Pero el proceso, pero el espiritismo reconoce el sonambulismo como una de las capacidades psíquicas de los individuos. Y se usa en la terapia. Se usa en la terapia como parte de la hipnosis. Cuando ustedes oyen el trabajo de sanación terapéutico de distintos autores, entre ellos uno muy conocido y que todo el mundo lo cita, que habla de la hipnosis, la regresión a vidas pasadas. Esa información que se genera de vidas pasadas es por la misma persona que entra en un estado sonambúlico y puede hablar y recordar bajo el estado de trance, que es un trance sonambúlico y así se llama, puede entonces traer a la conciencia esa información de esas vidas y bajo ese trance, pues entonces exponer y dar esa información de ese caso. Cuando la persona no puede entrar en ese trance sonámbulo, pues tenemos los mediums que en una sesión mediúmnica comunican entidades que nos hablan de ese pasado o un vidente que pueda tenerlo. Y ahí también se llena, pero la fuente más directa es la misma persona bajo un estado de trance y el trance se llama sonambúlico. Para las personas así que vamos, la vez pasada llegamos hasta la diapositiva número 9. Vamos hoy a ver brevemente, pero de pasada, lo que dijimos la vez pasada. Pero antes de entrar a lo que dijimos la vez pasada y a la presentación, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que se quedó pendiente? O que ustedes quisieran hacer o que se abordara durante la noche de hoy, porque yo pienso que quizás hoy terminemos el tema. Aunque, como ustedes saben, siempre el interés aquí en INESIP es no terminar un tema por terminarlo, sino que el interés de nosotros es analizar los temas en profundidad, dialogar con los participantes y clarificar las dudas y las ideas que tengamos sobre estos asuntos. Y claro, el diálogo, pues no puede ser yo solo hablando, depende de las preguntas que ustedes tengan y las aportaciones que ustedes tengan. Ivette. Sí, en la clase pasada yo anoté en mi libreta una pregunta, no sé si se contestó o no, no lo recuerdo, pero mi pregunta era, en un trance anímico, ¿no necesariamente está acompañado de un ente espiritual? Aquí hay varios puntos, Ivette. Cuando miramos la descripción que hace tanto Kardec
que la tengo aquí a mi mano, en la sección 107. En la sección 107, las personas que tienen el libro de Kardec. El libro de Kardec, el libro de los espíritus, que es la base filosófica y práctica de la filosofía espírita. En la sección 107, y le estoy mostrando para que las personas lo anoten, porque si tienen el libro lo pueden buscar. En la sección 107 se llama emancipación del alma. ¿Qué quiere decir emancipación del alma? Quiere decir como que lo que anima, fíjense que estaba hablando del alma, lo que anima al ser, que es distinto al espíritu, que es la parte intelectual, la parte energética intelectual. Aunque Kardec usa a veces el término simultáneamente para cuando el espíritu está encarnado y cuando está desencarnado. Y eso a veces le crea confusión a algunas personas. Pero el anímico es ese ser que está y que se puede expresar bajo el estado de trance. Y ese trance es el que se llama estado sonambúlico. El término anímico se generó posteriormente por Aksakov, un ruso. Y eso yo lo dije la vez pasada y presenté hasta una foto de Aksakov. Y si tenemos que clarificarlo otra vez, lo clarificamos. Ahora bien, en ese estado de trance de la persona pueden participar entidades espirituales que vibran y le dan la información a la persona que esté actuando como medium, como instrumento. Y entonces hay la comunicación. Ahorita lo veremos en una de las diapositivas posteriores. Ahora, para mí, y aquí yo estoy hablando de mi opinión, no la que dice Kardec, ni la que dice Trincado, que también voy a tocar sobre lo que dice Trincado en el caso del medium sonámbulo. Lo voy a traer también. Ambos autores, que son los dos pilares de la filosofía espírita. Él decía que el término anímico se da porque cuando el medium está entrando en ese trance hay unos gestos, unos estados particulares y a veces hay hasta movimientos bruscos, porque generalmente eso ocurre cuando los mediums están comenzando en el proceso y como no saben manejarlo, no saben manejar esos estados y generalmente tampoco se le explican, excepto en aquellos sitios que hay programas de estudio y que llevan esas temáticas de forma organizada y los van clarificando. Ya mismo lo veremos en la presentación, porque yo tengo copiadas tanto las partes de Kardec como las partes de Trincado sobre el animismo y sobre el medium sonámbulo o sonambulismo. Todavía, Ivette, ¿eso te aclara por ahora algo o queda todavía pendiente algo ahí dentro de tu pregunta? No, está bien. Creo que puedes poner la presentación y así coger mejor el hilo de la presentación, de la conferencia. Pero hasta ahí, esa parte, lo que te puedo añadir ahora es que en ese estado, el medium puede recibir información y darlo. Pero como hay confusión muchas veces porque el medium no conoce sus capacidades, pues se confunde. Y si está en un sitio donde no conocen el fenómeno, cómo se está manifestando el cuerpo, le van a decir, hermanita, eso es anímico. Vamos a ver si lo se retira y retira. Y entonces lo retiran y el medio nunca llega a desarrollarse. Porque la gente está más acostumbrada y quiere escuchar, como dije antes, más a los espíritus desencarnados.
Y dicen, pero ¿para qué yo te voy a escuchar a ti? Bueno, lo que pasa es que cuando el espíritu encarnado entra en un trance, te revela información que no la recuerda cuando no está en un trance. Por eso es que se puede hacer la terapia de vidas pasadas y toda esa información sale bajo el trance sonámbulo, porque está hablando y diciendo lo que hay en su alma, en su archivo alma. ¿Están entendiendo? Esa es la diferencia. Está hablando de él, de lo que él tiene, que ha vivido, y entonces lo puede decir él en un estado de trance. Y esa es la diferencia. Pero, y si está un espíritu que es avanzado, un espíritu encarnado en un cuerpo, y es una persona sabia, no valdría la pena oírlo hablar, ya fuera él o dentro de un estado de trance. ¿Valdría la pena? Vamos a coger en el caso de Puerto Rico, Eugenio María de Hostos, que ahora no, está desencarnado y puede venir, pero si hoy día una persona que se reconozca como un intelectual digamos, el doctor Cabanilla, que es un experto en cáncer y un experto en COVID aquí en Puerto Rico, si fuera un medium sonambúlico o sonámbulo y entrar en un trance, ¿cuánto conocimiento nos podría dar a nosotros o a los médicos sobre unas enfermedades, que sea conocimiento que él tenga a nivel inconsciente, archivado, cuando entra en un trance? Eso sería muy valioso. De hecho, cuando los científicos, los investigadores traen conocimiento es porque lo tienen, y hay casos bien explicados donde esos científicos entran en trance. Eso podríamos hablar otro día y traer esos ejemplos. Y ellos ven en ese estado de relajación, ven la información y la pueden visualizar y la presentan para entonces investigarla en sus laboratorios. Y eso sucede. Eso sucede. Ibis tiene una pregunta, Víctor. Adelante, Ibis. Sí, con respecto a eso que usted acaba de decir de científico que recibe una información y después pues puede trabajar con ella o apuntarla o hacer lo que quiera con ella. Él tiene, o sea, podría ser que él se dé cuenta que le está llegando la información y que él la está hablando, la está copiando y él no sabe de dónde sale, pero aún así está en trance o no está en trance. Bueno, algunos saben que está en trance. Algunos saben. Por ejemplo, hay un científico inglés que fue el que descubrió lo que se llama el benceno y descubrió la fórmula de benceno. Y se había salido de la universidad en Londres e iba en un tranvía y se quedó, entre comillas, dormido. Entró en un trance y ahí le dieron toda la información de cómo manejar el problema que tenía con la fórmula del benceno. Y se la dieron ahí mientras él iba caminando en el tranvía, que se quedó en un estado de trance, y él lo apuntó rápidamente cuando llegó a su casa, apuntó toda la información y al otro día lo llevó al laboratorio y pudo hacer lo que recibió toda esa información y la trajo. Eso es el caso, pero hay muchos más. Yo vi también una película de este científico que era un matemático hindú a principios, creo que era a mediados del siglo XVIII, y entonces, no, siglo XIX. Y entonces él decía que él recibía esta información cuando iba al templo, que él le rezaba a esta diosa o se comunicaba con ella o meditaba en ella. Y en ese momento él podía recibir esa información, pero él sabía que le estaba recibiendo una información y él la estaba copiando a la misma vez. O sea que él estaba consciente de que él tenía este estado de inspiración y que él estaba actuando a la misma vez, aunque no sabía de dónde salía esa información. Por ejemplo, voy a dar un caso antiguo en Grecia.
Demócrito, el filósofo Demócrito. El filósofo Demócrito fue el que creó el concepto de los átomos. Y eso yo creo que lo dije la vez pasada, no recuerdo bien. El concepto, esto fue 300 años antes de Jesús, usando el calendario gregoriano que usamos. 300 años antes de Jesús, Demócrito y Leucipo, que era su profesor, desarrollaron toda una teoría de los átomos. Y ellos decían que los visualizaban eso como formando la materia, esas partículas bien pequeñas. Claro, no podían investigar eso desde el punto de vista científico, pero sí tenían la visión ya de eso y crearon hasta el nombre. El nombre de átomo se creó en esa época, en Grecia, por Leucipo. En la escuela se le llama la escuela de Demócrito. De hecho, Trincado habla muchísimo de él y de Demócrito en su libro. Y ellos visualizaron la idea de los átomos. Claro, no pudieron hacer investigaciones porque no se había desarrollado completamente todavía la física para hacer las investigaciones y construir los equipos que pudieran manejar y detectar esos átomos, los efectos de esos átomos. Hoy día sí lo tenemos. Claro, se ha encontrado ya hoy día mucho más información sobre los átomos y sobre las subpartículas de los átomos. Y eso amplió, pero la idea inicial ocurrió 300 años antes de Jesús con un científico. El caso de muchas vidas, muchos sabios, del doctor en Miami, donde él no es el que descubre el uso de la hipnosis para obtener información de las vidas pasadas. Eso se sabía ya y se había hecho en Francia y se había hecho en España, en estudios con investigadores espiritistas, pero no se había desarrollado con toda la fuerza que lo hizo el doctor Weiss en Miami, en el hospital, porque surgió de momento el caso de Catherine. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Si no lo han leído, busquen ese libro, Muchas vidas, muchos maestros. Many Lives, Many Masters en inglés, para los que usan el inglés. Y ahí está descrito todo el procedimiento que él usó. Estos investigadores en la época de Kardec y en España, que lo hicieron, pues no explicaron todos los detalles. Trincado explica el modo de trabajar con la hipnosis, pero las cátedras espíritas nunca le hicieron básicamente caso. Muy pocos sitios trabajaron con eso. En muy pocos sitios. Una vez yo hablé con Espinosa de la cátedra número 2 y dijo que conocía a una persona de la cátedra de los antiguos que lo hacía. Pero en Puerto Rico yo nunca he escuchado a nadie, excepto a mí en el momento actual. Y yo no hago regresiones en el sentido estricto del término. Yo sí entro en un trance sonambúlico. Pero eso es un desarrollo que yo he hecho particularmente. Ahora bien, vamos a la presentación y entonces ahorita vamos clarificando algunas de estas ideas y puedo que y espero que se le haya desarrollado pues algunas preguntas para hacerlo. Déjame ver entonces cómo está el share screen para traerlo. Y se ve, Ivette. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Se ve muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, este es el templo de Apolo, eso lo vimos la vez pasada. Voy a seguir en Grecia, donde se usaban pitonisas para entrar en trance y recibir información para las preguntas de la gente. Si algún día van a Grecia, pueden visitarlo. Yo lo visité. Claro, ahora no hay pitonisas allí dándole información a la gente de las preguntas. La situación es que la mediunidad sonambúlica es uno de los tipos de mediunidad donde se permite
como ya dijimos, ese trance, permitir que el ser se exprese desde el inconsciente. A ese tipo se le llama el sistema anímico o la manifestación anímica. A mí no me gusta el término, porque realmente en muchos sitios hablar de que es anímico es como, ay no, eso no es espiritismo, o eso no es una comunicación de espíritus. Bueno, ¿y qué es lo que es la persona? ¿Me entienden el planteamiento que yo hago? ¿Qué es la persona si no es un espíritu? Pues entonces no nos llamemos espiritistas o no se llamen espiritistas, porque lo que me anima a mí es esa energía, esa cuestión que todavía no entendemos muy bien, con una conciencia y un conocimiento que se puede expresar y que le llamamos espíritu. Así que en ese estado, como soy yo quien está hablando, pues las personas no le prestan tanto atención. Y dicen, no, termina ya y vamos a escuchar un espíritu. Yo he oído eso en algunos sitios. Entonces, este fue el que le dio el nombre inconsciente, le dio el nombre, perdón, animismo. Y él fue el que planteó que es el inconsciente del medio, el responsable de las capacidades y manifestaciones anímicas, el inconsciente del medio. Voy a clarificar esto, el término. En la época de Kardec, se llamaba medium sonambulismo, sonambúlico. Como le dije, en la parte 107 lo pueden ver. En Trincado, voy ahora a citar en Trincado para los que tengan Trincado en su casa, el libro El espiritismo en su asiento. Esta es la edición mía, pero otras ediciones podrán tener otras portadas. Y voy a buscar en un tema que está en la sección 34 de comunicaciones. Yo les dije la vez pasada que Trincado acostumbraba tener comunicaciones en los libros de entidades espirituales. Y él tenía equipo de grabación en la MQ Cátedra número 1 en Argentina, en Buenos Aires. Y él las grababa y las publicaba. Esta fue en mayo 10 del 1912. Mayo 10 de 1912. Y dice que fue el medium Portillo. Y él pregunta sobre esa mediunidad, ese tipo de mediunidad. Y por cierto, y en el último párrafo de esa sección de la 34, dice, y puede, voy a leerlo directamente del libro, y puede, y lo hace algunas veces, comunicarse el espíritu propio del medium por sus mismos órganos, pero emancipado. Aquí usa, pero emancipado, usa el mismo término que Kardec, emancipación del alma, cuando se emancipa el espíritu, en este caso, y el alma se exterioriza, porque se emancipa del consciente, de la mente consciente. Eso es lo que quiere decir, que se emancipa de la mente consciente y trae hacia afuera, hablada, la información que tiene en el inconsciente de sí mismo. ¿Me están entendiendo esto? Esa información del inconsciente sale en ese estado de trance y se le pueden hacer preguntas como lo hace, por ejemplo, pues el doctor Weiss en la cuestión de cuando somete a las personas, a los pacientes en estados de trance para conocer el origen de la enfermedad que él está tratando como psiquiatra. Y sí, es que
Gloria López está aquí en la clase hoy y está anotando una experiencia bien bonita que tuvo recientemente. Gloria, ¿tú quieres que yo lo lea o no los cuentas tú? Si quieres lo puedes leer tú y después ella cuenta alguna otra cosa o amplía o Gloria, tú me dices, tú decides. Gloria. Que yo lo lea. Ok. Nos cuenta Gloria que ha pasado por un proceso parecido, ¿no? Estaba haciendo un trabajo complicado y Gloria es talladora, esa es su profesión, y tenía que inventarse algo para poder terminar el trabajo. Antes de irse a dormir, se acostó en su cama, se relajó un rato y luego comenzó a pensar cómo podía hacer el invento. De momento comenzaron a surgir ideas como si pasara una película frente a ella. De momento se levantó y fue a su mesa de dibujo y dibujó lo que vio. Y al otro día se fue al taller a hacer lo que había dibujado y funcionó. Que se sentía loca de la alegría, feliz y dando las gracias. Esa es la experiencia de Gloria en ese sentido de lo que tú estás hablando ahora. Podrías preguntarle a Gloria, que ella está aquí, podría decirme cuándo ocurrió esa experiencia de ella, cuánto tiempo hace de esa experiencia de ella, Gloria. Hola, Gloria. Buenas noches. Bueno, eso hace como un año atrás. Muy Estaba bien. haciendo un trabajo complicado tenía en madera y se me complicó la cosa y me bloqueé por el día. Y entonces de ahí pues lo dejé de trabajar y por la noche pues me fui a la cama y me relajé para ver qué podía hacer y pues surgió eso. Gracias, Gloria. Cualquier otra cosa que tengas que decir después, pues lo puedes decir. Bien. Aksakov le llamó, como dijimos, animismo. Y el libro de él, que lo dije la vez pasada, se llama Animismo y Espiritismo. Y es un libro completo sobre esas capacidades. Mucho más de lo que dice Kardec, porque ya fue en el 1903 que él falleció. Y Trincado después vino, y aquí en este libro, no sé si Trincado llegó a leer o a conocer a Aksakov. Por lo menos él no lo menciona en el libro, ni en ningún otro de los libros que yo he leído de Trincado aparece Aksakov. Es posible porque como era un médico ruso o un investigador ruso, que posiblemente no se hayan conocido sus libros antes en idioma español y que no es hasta recientemente que se dio a conocer esa terminología. Y por eso es que tanto Trincado perdón, ya Trincado usaba el término también animismo, pero Kardec no lo utilizaba. Kardec llama medium sonambúlico o sonambulismo. Y así mismo está en el libro de los espíritus y en el libro de los mediums. Lo pueden conseguir bajo ese nombre. Si buscan animismo, no lo van a encontrar, porque eso fue posterior. El uso, el desarrollo de esa terminología y de la explicación. Y de la explicación. Y eso es importante. Fíjense que el conocimiento va avanzando pasos a pasos, pasos a pasos. El conocimiento de que las personas podían entrar en trance ya se sabía y que daban información. Pero el uso de esa capacidad tuvo que ocurrirse de algunas personas para empezar a trabajar y usar ese recurso como una herramienta. En este caso, una herramienta terapéutica. ¿Está eso claro? Y piensas tú que se ha estado claro. ¿Alguna persona que no entienda algo de esto? Voy a seguir leyendo. Y voy a seguir leyéndolo de Trincado. Como dije, es la sección 34 a través de la mediunidad Portillo, una medium de la Cátedra Central en Buenos Aires. Y este libro es uno de esos libros básicos en Trincado. Y dice, a través del medium, dice, y lo hace algunas veces,
comunicarse el espíritu propio del medium por sus mismos órganos. O sea, es el espíritu mismo del medium. Claro, ahí tú vas a tener que si el medium es un medium con mucha iluminación, con muchos conocimientos, el medium puede traer más información valiosa sobre la temática que está hablando. Y muchas veces hay que tener equipos, como hacía Trincado, equipos de grabación para poder captar toda esa información, porque es el espíritu mismo que está obteniendo información y proyectándola. Y a veces se hace muy automático esa información. Pero muchas veces, y ahí es que viene el planteamiento, creo, de Ivette, vienen entidades espirituales y le vibran e integran información o ayudan en algunos términos para ofrecer clarificaciones en eso. Y muchas veces ocurre la manifestación mediúnica de esas entidades, porque el medium sonámbulo también puede darle paso a entidades ya desencarnadas. Puede hacer las dos cosas. Ahora hay que tener oído fino y sensibilidad fina para reconocer cuándo es uno y cuándo es otro. Y en ese caso, pues hay el que haya videntes en una sesión puede ayudar. El que haya otros tipos de mediunidades que tengan otras capacidades pueden identificar o pueden inclusive interrogar, si no se hace muy rápida esa comunicación, poder interrogar a esa entidad o el mismo espíritu de la persona, si es el espíritu mismo de la persona a la que se está comunicando en estado anímico. ¿Está eso más o menos claro? Así que, y fíjense que aquí en Trincado le llama también sonambulismo, aunque Trincado luego en otros libros usa, él describe el estado anímico. Por ejemplo, dice, y bueno, dice, y el medium por sus mismos órganos, pero emancipado, lo que llamáis estado sonambúlico. O sea, que la información aparece en dos de los principales, dos de los grandes maestros del espiritismo, Kardec, que fue el codificador, y Trincado, el fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, MQ, en el 1911 en Buenos Aires. Si luego necesitamos recorrer y volver a alguno de estos citas directas, pues lo hacemos. Volviendo entonces acá, así que Aksakov explicó el fenómeno como una exteriorización del inconsciente del medio. Y eso tiene validez. Lo único es que es un espíritu encarnado, como cuando traen un espíritu encarnado a un medium y lo proyectan. Pero en ese caso estás usando otro medium. Pero es un espíritu encarnado. Y dependiendo del conocimiento que tenga ese espíritu, será la calidad de la comunicación y el tipo de información que proveerá. Lo mismo hace entonces aquí John Aispurua lo clasifica también. Los fenómenos anímicos resultan del desdoblamiento de la personalidad del sujeto. Eso es lo que le llama aquí Kardec emancipación de la persona. Emancipación, la exteriorización, el desdoblamiento. Es como si la personalidad mía aflorara en estado de trance. Y se exteriorizan las facultades sensoriales, motrices e intelectuales. Cuando yo dije primero que el espíritu, el medio muchas veces, como está raro, no se siente bien, hace también a veces movimientos bruscos y eso hay que ayudarle a controlar esos movimientos. Y ahí depende de la dirección apropiada que haya en la escuela espírita, el centro espírita, la escuela, la institución espírita, y los investigadores que estén trabajando y ayudando al medium en ese proceso de desarrollo, porque es un proceso de desarrollo que se va a dar paulatinamente, como el de otros medios.
Así que Trincado señala algunos peligros que puede haber. Y aquí voy a ir a Trincado, porque Trincado amplía y él entonces analiza las problemáticas que puede traer. O sea, pero cualquier comunicación espírita a través de un medium puede traer problemas o puede traer situaciones que hay que atender y ayudar. Trincado dice que hay un periodo muy delicado y peligroso de iniciarse. O sea, cuando dice eso es en la comunicación mediúnica. Y ahí usa él el término animismo. Ahí usa él el término animismo. Y dice que cuando ocurre eso, si el medio todavía no tiene mucho control y el que está dirigiendo el monitor, como le llamamos en INESI, pero que otros centros tienen otro nombre, el director mediúnico, vamos a llamarle, el que está manejando las entrevistas y atendiendo a esa situación, tiene que darse cuenta para guiarlo y para que si es otro tipo de mensaje que se identifique o que se puede identificar o que clarifique lo que está diciendo. Porque puede venir especialmente algunas personas o espíritus que son, digamos así, burlones, le llamaba Kardec, Trincado le llamaba detractores. Pues dice Trincado, hacer su fuerte y encastillarse. Ese es el término que usa Trincado. Encastillarse es como tomar a ese medium que está iniciándose muchas veces y no sabe exactamente manejar sus propias facultades y decir dos o tres cosas y pasar como bueno, porque la gente que está presente no necesariamente se han percatado del fenómeno que se está dando. Y puede entonces un espíritu crear lo que se llama mistificación. Cuando un espíritu suplanta la identidad de otro, muchas veces reconocido. Es como si un espíritu, pues en México, pues llegara a una reunión mediúnica, yo soy Benito Juárez. Y entonces dice dos o tres cosas, ya estaba Benito Juárez, y encantados todos con Benito Juárez, pero a nadie se le ocurrió hacer alguna pregunta histórica, a ver si la podía contestar, para asegurarse de que era Benito Juárez. ¿Me están entendiendo? O en una cátedra espírita o en INESI, o en una cátedra de MQ, aquí en Puerto Rico llega, yo soy Eugenio María de Hostos, y yo estoy aquí con ustedes, y besos y abrazos, y les deseo que sigan estudiando fuertemente. Y yo eso me lo pongo claro, me digo, claro, Eugenio María de Hostos, con toda la sabiduría, un filósofo, viene solamente a decirnos que estemos lo más bien y que vivamos y que dormamos bien esta noche y que tengamos un sueño reparador, cuando podría darnos una cátedra de algún conocimiento importante. Pero ninguna persona, como fue el nombre de Eugenio María de Hostos, lo dejan quieto y no indagan nada. O no preguntan o no amplían si entendemos que realmente es válida esa comunicación. De ahí la importancia que haya un vidente en toda reunión mediúnica que pueda asistir. Si no lo tienen, pues hay que bregar con eso, pues no lo tenemos. Pero un buen interrogador que pueda interrogar a esa comunicación para entonces saber si realmente está dándose una genuina comunicación. De ahí que las reuniones mediúnicas son bien importantes y tienen que tener gente preparada para que manejen la situación y que no simplemente todo pase tranquilamente como un proceso mediúnico real sin ningún tipo de obstáculos. Eso yo sé que es difícil y muchas veces es difícil hacer ese análisis, porque si uno no sabe, digamos, si estoy en México y la persona que está dirigiendo no sabe detalles sobre la vida de Benito Juárez, que le pueda hacer la pregunta para saber si puede hablar de esos detalles y con certeza, o ampliar sobre el fenómeno que le están preguntando, o en Puerto Rico, si la persona que dirige la escuela no sabe nada del pensamiento de Eugenio María de Hostos, no podría tampoco hacer unas preguntas clave para estar seguro de que fue Eugenio María de Hostos quien habló. Pero de eso no tiene la culpa el medium, a menos que sea que el medium haya mistificado, que es suplantar la identidad por un lado o inventarse la comunicación para salir del paso.
No sé si eso está claro, pero podemos entonces hablarlo. El animismo, y esto es trincado hablando, el animismo constituye un fenómeno natural y por tanto normal, y generalmente se presenta en mediums que se inician en la práctica y se manifiesta durante el proceso del comunicante acoplarse con el campo biomagnético, o sea, el periespíritu del medium, porque el espíritu que se va a comunicar cuando es un espíritu externo, pues se acopla con el periespíritu del medium. Las personas que han leído ya a Kardec o Trincado saben lo que es el periespíritu, es esa parte material donde se crean muchos fenómenos, que son los fenómenos que se llaman anímicos. Así que el proceso de la comunicación no es nada fácil y hay que ayudar a los medios. Los medios no nacen enseñados. Eso es un error cuando a veces dicen, no, si nació medium, ya es medium. Yo puedo haber nacido con la capacidad de pintar, pero no tengo que educarme en el arte de la pintura para pulir esa capacidad. Aunque tengo la capacidad de pintar y puedo pintar, pero si me educo en la capacidad de pintar, puedo hacer mejores pinturas. O como Gloria, si tengo mi capacidad desarrollada de mis capacidades, puedo recibir información para resolver el problema, como ella planteó ahorita, de una talla que estaba haciendo y que no pues, podía desarrollar o no sabía cómo resolver el problema que tenía ante ti. El proceso, según refiere Trincado, constituye el periodo durante el trance que transcurre del sopor letárgico al de emancipación, que también se llama disociación del espíritu del medium. Fíjense que Trincado habla de que el espíritu del medium se emancipa, se separa para permitir esa comunicación. Cuando hay un vidente, eso se puede observar. Y durante este periodo puede que el medium, por distintos motivos, muestre incomodidad, jadeo y estremecimiento. O sea, eso es normal, pero uno puede ayudar al medium para que se calme y se relaje y que no se le dificulte el proceso y que según vaya desarrollándose pueda ganando más flexibilidad y manejo de la situación. Fíjense, aquí Trincado está usando, bueno, esto no fue Trincado, este es una descripción, un resumen que yo hago, pero estoy usando información de Trincado. El medium parlante, al no lograr una completa inconsciencia, dificulta la integración periespiritual. Cuando habla de la inconsciencia es, por ejemplo, cuando está el medium dando la información suya de su inconsciencia o no participando él como el espíritu dueño, pero que eso puede ocurrir porque no se libera completamente, no se emancipa, como usa tanto Kardec como Trincado el concepto de emancipación, para separarse un poco, cosa que puede entrar las otras vibraciones y darle paso a esa vibración. Eso es un proceso difícil. Yo pienso que todavía no se ha explicado completamente. Pero eso es lo que yo pienso. Yo pienso que habrá que todavía desarrollar más investigación sobre ese proceso para poder explicar qué es lo que realmente pasa. Y mucha de esa investigación, pues, se está haciendo en algunos sitios. Yo sé que hay algunas haciéndose en algunos sitios. En otros sitios solamente se lleva a cabo la práctica. Ahora, si el medio no está educado, puede mistificar. Y aquí volvemos a repetir lo que habíamos dicho. Decir cualquier cosa o decir hasta un nombre para salir al paso y terminar la comunicación. Esto ya entonces es un peligro o un sentido, una parte ética del medium. De ahí la importancia de la educación, que se conozca. Y el medium puede expresar que yo estoy aquí bajo un trance, voy a hablar lo que me llegue a la mente, pero yo no sé si es mío o si es de alguna entidad espiritual. Si hay videntes, pueden ayudar. Y así el medium va dando confianza.
y va desarrollándose y va desarrollando su capacidad. Recuérdense que hay también medios inspirados y eso es una clasificación que no tienen que estar en un trance completo. Y bajo la inspiración reciben esa información de esas otras entidades y las expresan. Ivette, ¿algún comentario sobre esto? No, por el momento no tenemos nada en el chat. Muy Pues bien. yo sí quiero hablar. Ok, Ajá. adelante. Pues mira, hermano, desde el lunes que se estuvo hablando de, ¿me escuchan bien? Sí. Desde el lunes que se estuvo hablando de los detractores y todo eso, pues yo me he sentido mal. Traigo la cabeza pesada y me están diciendo cosas y además me mueve la cama, o sea, haz de cuenta que estoy en una cama de agua y me siento como que me quiero marear, porque yo padezco de un oído y quizá de ahí por ahí hay una facilidad como para que me molesten, ¿sí? Y si ahorita, por ejemplo, siento la cabeza pesada, no hay razón porque ya me tomé la presión y estoy bien. Entonces yo no sé si en algún momento Víctor o alguien capte mi situación. Soy Georgina del Pozo Ruiz. En lo que estamos aquí en la clase, capte mi situación a ver en qué me pueden ayudar. Gracias. Bueno, lo presentamos aquí, pero yo creo que tú tienes acceso, por lo menos, a la cátedra número 2 de Ciudad de México, y no sé si tienes otra más cerca o algún otro grupo espírita mediúnico de la MQ en alguna otra de las ciudades de México, quizás también te podrían ayudar. Yo sí te puedo decir desde ahora que por el hecho de tener un desbalance en el oído y ese desbalance crea estados de desmayo e inclusive puede crear procesos similares a los que tú estás expresando y que tienes que atenderte tanto materialmente como espiritualmente, porque las entidades espirituales ¿cómo se dice? Utilizan esa dificultad que hay en nuestro cuerpo, esa condición médica, para entonces exasperarla, agrandarla, crearla más difícil. Y hay que atenderse esa capacidad posiblemente con estudios del oído interno, de la parte del oído interno y del medio, donde se llevan a cabo los procesos del balance para que uno no tenga esto funcionando correctamente. Estoy tomando medicamento y estoy viendo a la otoneuróloga, o sea, no creas que estoy y a veces hasta haciendo punzadas aquí en la frente, pues negativas, la verdad, negativas. Bueno, entonces yo te recomiendo, dado que me alegro que estés bajo un estudio neurológico, y también yo pienso que también debes estar bajo estudio de una persona especialista en el oído interno, no solamente la neuróloga, sino de un especialista en medicina interna del oído interno, porque ahí es donde se controla el aspecto del balance. La parte neurológica también, porque hay nervios ahí que afectan para el cerebro, definitivamente, pero tiene que haber esos dos enfoques. Y la otra componente de la parte espiritual. Ahí tendrías tú que buscar allá en México qué sitio podría darte ayuda en ese caso. La otra pregunta es, ¿tú has desarrollado tu facultad mediúnica o siempre eso ha estado sin desarrollarse completamente? Porque a veces uno, al traer esa misión, pero no poder llevar a cabo ese proceso, pues se dificulta y entidades espirituales entonces se aprovechan de la falta de desarrollo y de falta de control del medio para, utilizando la problemática material que uno tiene, afectarlo un poco más y debes atender ese otro aspecto. Eso es lo que yo te diría en este momento. Ajá, gracias, sí, incluso pues ahora sí que le echo ganas y trato de concentrarme para que no me molesten. Si estoy desconcentrada, siento que me molestan, y si estoy concentrada, me va mejor, ¿verdad? Pero pues estoy ahí en la lucha, pero yo tengo la facultad de oír,
pero no oigo a mis guías, no oigo, estoy oyendo ahorita pues niveles bajos, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, eso pasa. Tienen que entonces tratar de ver cómo, si ustedes tuvieran un medium parlante allá o en un sitio, en otra escuela, no sé cuáles las facilidades que tengan para que les ayuden a través de la comunicación de esos guías, aunque no sea en ti, pero desde otra persona, para que entonces te puedan dar asesoría los guías directamente. O tú pedir a que te hablen cuando estás en un estado de relajación completa. Eso lo puedes también hacer. Bueno, seguimos. Gracias, Víctor. Podemos hablar otro día, quizás me llamas en una mañana y podemos hacer arreglos y podemos hablar en más detalles. Porque aquí, pues, realmente en este medio y bajo una charla, pues es difícil dedicarte todo el tiempo para ofrecerte alguna ayuda más. Pero si me llamas, podemos hacer arreglos para conversar en una forma más completa. ¿Estamos? Gracias, Víctor. Fíjense que el animismo puede, cuando no se controla y cuando no se analiza adecuadamente, puede llegar a una parte que se llama la superchería. Trincado le llama que es resultado muchas veces del amor propio del medium. Y cuando el medium no tiene apoyo, yo pienso que es también cuando no tiene apoyo en el grupo espírita donde está, o el grupo espírita no tiene las destrezas o el conocimiento para manejar la situación, porque eso puede pasar, que el grupo espírita no tenga las destrezas, no tenga el conocimiento para manejar una situación como esa, y no reconozcan que hay una superchería, que es que el medium está fingiendo. Este es un caso ético del medium, un problema ético. Cuando el medium finge una comunicación. Y claro, en muchos sitios, principalmente en los sitios que hay una práctica dirigida económicamente o por motivos económicos, puede darse mucho la superchería. Porque si llega la persona y el llamado medium, y voy a usar el llamado medium, no siente nada ni recibe nada, pues se lo va a inventar, porque está más interesado en el dinero que pueda generar la consulta que en el servicio que pueda dar a una persona y la ayuda que pueda ofrecerse a una persona. Y este es un peligro de la superchería, que es cuando un medium o una persona que se tiene por medium, porque todos tenemos algún grado de mediumnidad, finge que está con un supuesto espíritu. Para mí, como digo aquí más abajo, la falta de dirección institucional competente, o sea, competente por gente que sepa, que manejen el conocimiento de la filosofía espírita y el desarrollo mediúmnico, constituye en la mayoría de las casos el principal problema que subyace en el animismo y principalmente en la práctica de la superchería. Hay que educar a los mediums y hay que tener diálogos sobre los problemas que tienen en el desarrollo de sus capacidades. Y también, claro, la formación del personal en el grupo espírita, pues tiene que también contribuir, por decir, los que están dirigiendo no saben de eso y entienden que el estudio no es necesario, que hay también grupos así, pues entonces pues no se puede hacer nada, porque tampoco hay un aprecio por el estudio y por el conocimiento. Y eso sucede. Sonambulismo. Como hemos visto, el sonambulismo ya se presenta desde los niños. Y a veces los padres tienen temor y los llevan a los médicos y a veces hasta los medican porque entienden que puede ser peligroso. Puede ser peligroso, yo no estoy diciendo que no. Pero si se le ayuda adecuadamente, el desarrollo de esas capacidades puede darse de forma natural. Puede darse de forma natural y la persona desarrollar las capacidades. ¿Por qué es algo natural? Es como una persona que tiene capacidad del canto, pero no ha adiestrado la voz. Y entonces canta más o menos bien,
Pero si se pone bajo la dirección de un profesor de canto, puede el profesor que ya ha estudiado eso y sabe cómo manejar los problemas del canto, le puede ayudar con las dificultades que tiene él para la persona que está cantando para desarrollar el canto. Asimismo, el pintor, el maestro de pintura, puede que la persona naturalmente desarrolle grandes capacidades como pintor, porque tiene esa competencia, tiene esa capacidad, pero quizás no conoce cómo hacer la tercera dimensión o crear la imagen de fondo o distintas técnicas que se utilizan en la pintura. Yo no soy maestro de pintura y muy poco sé, pero sé identificar distintos tipos de cuadros y los disfruto. Pero no soy maestro para explicar eso, ni para decir cómo se enseña a una persona algunas técnicas para facilitar el desarrollo de la pintura. Igualmente la capacidad sonambúlica, con medios que puedan desarrollar esa capacidad para traer, por ejemplo, cuestiones de sanación propia para él y para otras personas, donde se pueda utilizar la calidad de sonambulismo entrando a una persona en trance para ayudarlo a identificar las causas de una condición médica o de una condición de salud y poder ayudarle. ¿Alguna cuestión, Ivette? Al momento no. Bajo hipnosis se puede inducir el trance sonambúlico. Eso ya yo lo he dicho aquí. Y básicamente esto es una repetición. El trance sonambúlico se puede lograr a través de la hipnosis. Pero vuelvo y repito, si la persona practica estados de meditación y de relajación, puede desarrollar la capacidad por ella misma, si tiene el empeño, si tiene el interés y si lee sobre el tema o busca ayuda de una persona que conozca el manejo. Básicamente en todas las ciudades de los países desarrollados hay especialistas que pueden manejar y ayudar a esas personas. También si hay escuelas espíritas que realizan investigación, que se educan y que se forman, también pueden ser un recurso para ayudar a las personas. Porque el estado sonambúlico, la persona puede entrar en ese estado sonambúlico, un trance, automáticamente. Y muchos lo hacen. Lo que hay entonces es que darle guía, orientación. Reconocer el fenómeno es importante. Porque si usted no lo reconoce, pues quizás no lo puede buscar las ayudas necesarias. Lo importante es reconocer que una persona entra en un estado y que puede hablar bajo un estado de trance. Puede ser un medium que se comunica a sí mismo o puede ser que pueda recibir información de entidades que les rodean y transmitir la comunicación y las ideas de esas entidades. Cualquiera de las dos. Fíjense que al inducir el estado hipnótico se pueden expresar tanto del subconsciente como del inconsciente de la persona. El experimentador o el director de la sesión o el terapeuta, si es en un caso clínico, en un consultorio ya privado, debe reconocer que pueden aflorar distintos procesos relacionados y que todos ellos se pueden manifestar. También puede ser un caso de que haya una condición médica. Cuando eso ocurre se llama disociación de la personalidad. O sea que se puede dar ambos fenómenos. De ahí la importancia que la persona tenga dirección y busque ayuda cuando entra en esos estados. Y por ejemplo, hay personas que acostumbran entrar en sitios, hasta un banco. Yo he visto personas que entran a decirle cosas a las personas. Yo pienso que eso es inapropiado, eso no es ético. Aunque usted tenga el deseo, si usted quiere ayudar a una persona, usted puede darle una tarjetita. Mire, yo le podría ayudar con eso que yo observo con usted o esa preocupación que usted tiene. Pero no es hacer una sesión en el banco o en una calle, esperando el autobús.
en la parada, como le llamamos en Puerto Rico, en la parada del autobús. Eso no es apropiado. Eso no es ético. Usted debe estar en un sitio donde pueda también recibir ayuda de otras personas, porque esto no es una cuestión para tratarla a la ligera. Es una cuestión muy responsable. Y tiene uno que buscar asistencia. Y ver también la asistencia médica cuando hay una condición, como el caso que presentó Georgina, donde hay una condición que ella sí sabe que hay una condición en el oído que provoca mareos y que provoca ciertas otras condiciones. Y eso hay que atenderlo. ¿Estamos claros? Miren lo que pregunta. Esto es en el libro de los mediums. O sea, en el libro de los mediums también Kardec trata el tema, ¿lo ven? En el libro de los mediums. Así que ustedes pueden buscar y Kardec, hay una pregunta que dice, ¿el espíritu que se comunica por un medium transmite directamente sus pensamientos o bien este pensamiento tiene por intermediario el espíritu encarnado? Fíjense la importancia de esta pregunta. El espíritu que se comunica por un medium, ¿transmite directamente su pensamiento o bien este pensamiento tiene por intermediario el espíritu encarnado? Fíjense que esto es importante porque está diciendo que hay las dos posibilidades. Que un medium sea lo que se le llama parlante, entra en un estado de que se emancipa completamente y el espíritu que va a hablar toma los órganos vocales y la expresión sin interferencia. Esto ya es en medios desarrollados, en medios que han logrado el desarrollo completo. Ahora, siempre el espíritu del medium, la persona, yo, si soy un medium, soy un partícipe, porque el espíritu va a usar mi lenguaje, porque es el vocabulario que va a usar, es el mío. Y la capacidad de expresión va a estar limitada o expandida dependiendo de la capacidad lingüística, del dominio del idioma y de la capacidad de expresión que tenga el medium. Si una persona tiene un vocabulario estrecho, no tiene una capacidad de expresión elocuente, pues va a tener más dificultades en la comunicación porque no es tan lúcida. Principalmente si viene una entidad espiritual que quiera dar un mensaje sobre algún tema científico, un tema filosófico, un tema ético o un tema de la medicina. Definitivamente, si el medio tiene una capacidad lingüística avanzada, puede permitir la participación de esas entidades. Así que este es el planteamiento de la mediunidad sonambúlica en Kardec. Fíjense en esto, las comunicaciones escritas o verbales pueden también provenir del mismo espíritu encarnado en el medium. El alma del medium puede comunicarse como la de cualquier otro, si goza de cierto grado de libertad. Libertad aquí es lo que se refiere a la emancipación del espíritu. La emancipación del espíritu. La libertad. Si se libera el espíritu del medium con el alma, eso facilita la comunicación de un espíritu. Vosotros tenéis la prueba que el alma de las personas vivientes que vienen a visitarnos y a menudo os comunican por la escritura sin que las llaméis. Nosotros en INESI tenemos una medium que creo que está aquí, que recibe mucha información y la recibe de forma escrita. Y la tiene y se mantiene esa información por medio escrita. Yo creo que ella está entre el público si quiere aprovechar alguna oportunidad para expresarse y decir cómo ella se siente cuando recibe esa información, pues lo podría hacerlo. Me refiero a la compañera Rina Belio, que creo que había visto entre los participantes. Pero eso es una discreción de ella si quiere participar y quiere expresar
sus opiniones o sus pensamientos. También tenemos aquí a Edgardo, que es la persona que dirige el grupo psicomediúmnico de nosotros y de desarrollo, GREPSI. Si también él tiene la oportunidad y desea, puede pedir un turno y ahondar a la luz de las experiencias que él ha tenido en distintos grupos, incluyendo a Inés, para ver qué tiene él que aportar a este diálogo que estamos teniendo, usando a dos autores del espiritismo, Kardec como el codificador y Joaquín Trincado, fundador del MQ, sobre este tema que muchas veces no se discute en profundidad en las escuelas. Y fíjense que yo estoy diciendo se discute, no se dialoga, no se piensa, porque muchas veces se lee. Muchas veces se lee, pero no se analiza, no se reflexiona. Ah, pues está leyendo, bla, 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 y sigue leyendo. Pero no se clarifican las ideas. O no hay diálogo para clarificarle cuando una persona tiene una duda. Y eso es importante, que haya ese diálogo. ¿Qué tiene que decir Ivette sobre eso? Porque yo sé que ella ha tenido algunas experiencias de ese tipo. Ivette, ¿qué es sobre la cuestión del análisis de los materiales que se leen en los grupos espíritas y la importancia del análisis? No, sí, con eso estamos de acuerdo, que muchas veces se lee y no se analiza ni se profundiza en el tema. Muy bien. Fíjense que aquí estamos dando una forma de cómo hacerlo. Traer trozos de información. No leer todo un capítulo, sino unos trozos y analizar esos aspectos. Claro que la persona debe conocer el contenido en general para poder entonces entrar en una discusión. Así que vosotros tenéis la prueba en el alma de las personas vivientes que vienen a visitarnos y a menudo comunican por la escritura sin que los llaméis. O sea que nosotros podemos también recibir información escrita. Y si tenemos capacidad para escribir, podemos sentarnos y pedir que nos iluminen sobre una problemática que tengamos, a ver qué surge y experimentarlo usted mismo. ¿Entendieron eso, Lupito? Así que usted mismo hace una meditación, hace una reflexión y deja que escribir a ver qué sale. Puede ser un poema, no tiene que ser un discurso. Puede ser un cuento. Doña María Domingo Soler, una gran medium española, escribía muchas cosas que era por inspiración. Y ella simplemente prestaba su capacidad de escribir como escritora y produjo muchas obras tipo novelística y poesías que las escribía con información que recibía y que se la dictaban. Y también hay en otras ciudades y en otros países. Bueno, el libro de los medium. ¿A qué le puse el nombre de la pregunta? Y la página, por lo menos por este libro mío, recuérdense que cada libro es distinto en términos de las páginas, pero si se dejan llevar por el número de la pregunta, pueden encontrarlo. Este es el libro de los medios, que es el primer libro que se escribe de filosofía espírita, donde se discuten sobre las cualidades de los medios. Y se describen esas capacidades. Fíjense cómo define el sonámbulo, que no difiere a lo que dice Trincado a través del espíritu que comunicó a través de la medium Portillo en la Cátedra Central en Buenos Aires. No difieren, son distintas palabras, distintas épocas, una en el 1863 y en Buenos Aires en el año 1900, después del 11, porque Trincado desencana en el 35 y eso lo hizo Trincado directamente, así que entre esos años, entre el 11 y el 35, el sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu. O sea, es mi espíritu. Es su alma que en los momentos de emancipación, vuelve la palabra emancipación, que uno se libera, es como si dejara uno el cuerpo, pero no lo deja en el sentido como ese es su cuerpo.
Es como si lo dejara. Entra en un estado de trance que usted puede sentirse en una forma rara, podría ser, pero usted sabe que está ahí. Lo único que está emancipado, está como más liberto y pueden llegar ideas a su mente y usted puede escribirlas de forma casi automática, porque le llegan y fluyen y fluyen y fluyen. Cuando se emancipa, ve, oye y percibe fuera de los límites de los sentidos. Lo que expresa lo toma de sí mismo. Sus ideas son en general más ajustadas que en el estado normal. Sus conocimientos más amplios porque su alma es libre. Vuelve y usa la palabra libre. Póngale ahí la palabra emancipada. Y eso está queriendo decir lo mismo. Que el espíritu del ser se libera y se deja expresar las ideas que tiene, aquello que llegue a su mente y no le pone obstáculos y lo escribe o lo habla o lo graba. Hoy tenemos grabaciones y se puede hacer más fácil para no tener que escribir. Lo puede usted tener en un aparato de grabación. Yo lo uso con mis pacientes en el consultorio y usamos la misma grabadora del teléfono. Y ahí pues se da la información y se queda grabada para estudiarse posteriormente. Y es algo que con la práctica la persona desarrolla la capacidad de entrar en ese estado y comunicar la información. Su conocimiento más amplio porque su alma es libre. En una palabra, vive por anticipación la vida del espíritu. Fíjense que bella frase. Cuando tú entras en ese estado, fluye más información y más conocimiento del que tú tienes. Y tú te puedes maravillar. Porque tú dices, "Contate, ¿de dónde yo saqué todo este conocimiento si yo normalmente ni hablo así o ni me expreso así?" Esa libertad, esa emancipación del ser, se da en ese estado de trance. Y ahí pueden venir entidades espirituales y participar. Y participar. Y tenemos entonces un medium combinando el sonambulismo de su propio espíritu, de su propio ser, con las ideas que les están dictando otras entidades y que usted sirve simplemente de transmisor por la inspiración que le están dando. Ahora, el medium tiene que estar claro de saber que está hablando usted bajo un estado de trance o recibiendo alguna información, y si usted no conoce, no se invente un nombre, porque estaría mistificando, que es una falta ética, porque usted no debe hacer pasar de que está teniendo una entidad cuando no la está teniendo, o que está pasando un espíritu, y mucho menos si usted finge una comunicación, que eso es todavía una falta grave dentro del espiritismo, porque usted está faltando a la ética espírita mediúnica. Pero usted está creando una idea y creando una imagen de algo donde usted está suplantando la identidad de otra persona. Es como cuando usted coge o se roba un pasaporte o una tarjeta de identificación de una persona y dice, yo soy esta persona porque me parezco, bla, bla, bla. Y si se parece, pues puede pasar desapercibido. Y hay personas que hacen eso, suplantan la identidad o alteran las tarjetas de identificación con su foto y hasta pasaportes para poder hacer atracos o distintas cosas que son realmente ilegales. Asimismo sería el error que está cometiendo el medium que hace eso. Y por eso es una cuestión que debe tratarse con mucho cuidado en las escuelas espíritas, en la educación de los medios. Estos son lo que se llaman las consideraciones éticas en el espiritismo. La comunicación sonambúlica válida, o sea, aquella que emana del propio individuo en un trance genuino, podría confundirse, y ya lo hemos hablado. La confusión, esto es importante y yo quiero resaltarlo. La confusión puede darse por distintas formas. El medium, por desconocimiento, ignora su propio tipo de mediunidad. Eso generalmente es por una falla de las instituciones que no educan sobre la mediunidad.
y el no educar. Si el medium no se educa por sí mismo leyendo, pero no tiene el beneficio del conocimiento de otros medios y del director o la directora de esas instituciones. De ahí la importancia que haya un programa de educación con personas versadas en el tema y que puedan dar, y generalmente medios que estén ya desarrollados o más desarrollados para ayudar a nosotros en ese proceso. Yo sé que las cátedras y las escuelas espíritas y los grupos espíritas a veces se quejan que no tienen medios, y eso pasa, pero es que tampoco propician la práctica y los ejercicios para ayudar en su proceso de desarrollo. Si no lo tienes, es como si tú no tuvieras niñitos en tu casa o jóvenes en tu casa y no los enviaras a la escuela para que se instruyan. Pues no van a aprender matemáticas, no van a aprender ciencias, si vas a un garaje de mecánica y no hay motores de automóviles allí para practicar, todo es teoría en una pizarra, quizás nunca desarrolla la destreza de aprender mecánica. Lo mismo que se hace si usted va a un curso de mecánica de auto o mecánica de radios y de televisores, que tiene que tener la teoría y la práctica, teoría y práctica, pues la mediunidad es lo mismo. Hay que dar instrucción y practicar y corregir y dar consejo. Eso es lo que está diciendo esto aquí. Sin embargo, aquí ya discutimos lo del animismo, la mistificación y la superchería, no voy a entrar en eso, porque son fraudes. Uno, principalmente la superchería, es un fraude. Una mistificación puede ocurrir porque los medios no están educados, y eso con mejor educación y con personal adecuado en la sesión mediúnica, un director mediúnico o un monitor o como se le llame, debe reconocerlo para poder darle dirección a los medios. Aquí, Fundamentos del Espiritismo, el libro de John A. Spurwa, que ha citado a veces el compañero Edgardo, habla de las dos, superchería y mistificación. En la superchería es un serio pseudomedio, actúa, es como si estuviera actuando, fingiendo una comunicación, y que muchas veces lo hace con nombres de figuras reconocidas. Ahí es importante el interrogatorio, principalmente cuando hay entidades que se presentan y fingen un nombre o dan un nombre muy elocuente y puede crear, wow, en un sitio donde no se interrogue o no se indague sobre esa comunicación y que dé paso a un engaño, a una superchería. La mistificación es un espíritu que se hace pasar por otro. También es entonces un caso que hay que traerlo a discusión, a análisis en las escuelas y no temer, sino hablarlo, conversarlo en toda la profundidad. Aquí hay esta frase de un gran escritor francés, Gustave Geley, escribió entre esos años. Y él, Gustave Geley, dice: la conclusión lógica del animismo no es pues la negación del espiritismo. Es más bien el reconocimiento de las grandes dificultades que se pueden distinguir un fenómeno de origen anímico de otro de origen espiritista, o sea, mediúnico. ¿Qué hay dificultad? Y tenemos que reconocerlo. No es fácil. No es fácil a veces distinguir. Todavía no se conoce en profundidad lo que es el fenómeno de mediunidad y cómo se da la naturaleza de ese fenómeno. Y si no se conoce en profundidad cómo se da ese fenómeno, pues pueden ocurrir muchas cuestiones, muchos asuntos y muchos problemas, porque no hay un conocimiento completo. Así que hay que entonces estudiarlo. Y si entendemos que hay un problema material, psicológico, pues también atenderlo. Y no hacerlo pasar como una entidad espiritual o un fraude, que sería un fraude, cuando realmente la persona tiene una condición de disociación de su personalidad,
que es un caso psiquiátrico y que hay que atenderlo debidamente. Eso es lo que está diciendo Gustavo Lledel. Esas son las referencias que he tratado aquí. Todas ellas aparecen en la internet, todas, incluyendo los libros de Trincado. Todas. Esta presentación ya está entiendo que sí, si me equivoco, Orlando, ¿me puedes decir si esta presentación ya está subida en YouTube para que las personas que la quieran ver en detalle y en otra ocasión, cuando hay un conversatorio, pueden traerla para clarificar algunos otros términos? Eso es importante que lo hagamos todos y que participemos en un proceso de autoeducación y de desarrollo. Bueno, jóvenes, gracias muchas por haberme escuchado, la paciencia de haberme escuchado en este diálogo con ustedes y agradezco esta hora y media que hemos llevado aquí. Faltan todavía unos 20 minutos, pero vamos entonces a dialogar. Y ahora quiero escucharlos a ustedes, no se me queden calladitos, porque a veces se me quedan calladitos en las presentaciones. Vamos a subir esto y traemos al diálogo esta oportunidad. Me gustaría escuchar a Edgardo, que tiene que decir, y tanto que tenemos aquí dos medios, a Luz Delia Martínez, o personas que han trabajado muchísimo con desarrollo mediúnico, y Luz Delia de la MQ, y Rina Bello, una medium del grupo de INESIP. Así que ambas, si interesan, tienen su palabra. Pero me gustaría escuchar también a Edgardo, que es la persona que tiene a cargo el grupo de INESIP, el grupo GRESI, que es el grupo de investigación y práctica psicomediúnica. Tenemos también aquí de INESIP la profesora Carmen Joven Toro, que es la que coordina y la expositora en el curso de fundamentos. También le invito a que se una a la participación. Y Ivette, que nos ayude en la coordinación, porque tenemos 20 minutos para conversar y clarificar algunas dudas. Edgardo, ¿te gustaría a ti empezar? ¿Estás por ahí? Buenas noches nuevamente. Muy interesante la presentación. Quizás voy a ser un poco displicente. Es muy interesante si la información viene del espíritu propietario del cuerpo o si viene de una entidad distinta al espíritu propietario del cuerpo. Pero también la información puede venir de lo que yo leí ayer o antier, lo que aprendí en esta encarnación. Hay tres posibles fuentes de información. Hay tres. ¿En qué momento, cuando yo estoy hablando, viene de una, de la otra o de la otra? ¿En qué momento yo puedo diferenciar eso? Para mí, eso es inmaterial. Es transparente. Para mí, lo importante es el mensaje. Es el contenido del mensaje, la pertinencia de ese mensaje. Porque puedo estar diciendo muchísimas cosas, pero sin valor, sin contenido. Pueden ser palabras vacías. O puedo decir pocas y ser muy atinadas y muy relevantes. De manera que para mí es el contenido, no necesariamente la fuente lo importante. Lo dejo sobre la mesa. ¿Qué opinan? Bueno, yo voy a contestar inicialmente
porque aquí en la presentación tuvimos algo de eso. Yo que pienso que sí, lo importante es el mensaje. Lo que yo, y estoy de acuerdo tanto con Kardec como con Trincado, lo que es un poco cuestionable es cuando la persona finge una comunicación o utiliza un nombre de una personalidad. No sé si eso lo estás tú incluyendo como algo claro, porque si la finge y es embaucar, es ahora si una persona está en un trance genuino. Por eso yo dije la importancia de tener un equipo, aunque no los tenemos siempre presente, un vidente que pueda dar evidencia sobre lo que está ocurriendo y traer información, porque también los medios se educan cuando conocen más de sus facultades. Y claro, pero no todos los grupos espíritas tenemos, y en ese están disponibles todo el tiempo las entidades espirituales. Carmen, ¿qué tú quieres decir? No se oye. Un momentito, ya estoy aquí. Buenas noches a todos. Un placer saludarles y verles. Bueno, yo tendería a estar de acuerdo con, tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Edgardo del mensaje. Aunque reconozco que, pues, que se quiere como confirmar la identidad del espíritu que está comunicándose, y ante esa necesidad de algunas personas de identificar a ese espíritu, pues se cuestiona la realidad, la veracidad de ese espíritu y de quién es. Pero tendría varias cosas para considerar en ese punto. Primero, que gran parte de las veces las comunicaciones no se identifican la identidad de los seres que se están comunicando. Es muy difícil, por lo menos la experiencia que yo he tenido en estos 20 años o más, es que es muy difícil que los espíritus digan quiénes son a través de los medios. Es muy difícil, pero no es imposible porque las vemos también. Ahora, cuando un medium comunica, por ejemplo, a Eugenio María de Hostos, y lo hace con un sentido de confianza y cambia su forma de hablar y dice y asegura que es Eugenio María de Hostos. Yo no me atrevería a decir que está engañando. No me atrevería a decir eso. Me atrevería a decir que ese medium está muy seguro de que está comunicando Eugenio María de Hostos. Y yo, pues, esas cosas son muy delicadas y el cuestionarlas así abiertamente es muy difícil. Es muy difícil. O sea, este tema es un tema bien delicado, porque hay unos sentimientos, hay unas manifestaciones, hay unas creencias, hay unas prácticas envueltas. Así que yo entonces pienso que lo mejor sería la posición que tiene Edgardo, de que lo importante es lo que se dice, lo que se está presentando a través de esa comunicación, que puede ser del propio espíritu del medium o de una entidad de afuera de ese medium o de diversas posibilidades. Esa era mi aportación. No sé qué tú tienes que comentar sobre eso, Víctor. Bueno, yo tengo que comentar algo. Todo depende de que sea lo que exprese un espíritu. Por ejemplo, vamos a coger el caso de Georgina, que trajo aquí de una situación que tiene.
si un espíritu dice, no tienes que preocuparte no tienes que preocuparte de la medicina, esa gente no sabe nada, y porque yo soy un espíritu de luz, y aquí lo que tú tienes que arreglar es dedicarte a esto. Y yo ahí cuestionaría al espíritu bajo qué autoridad de conocimiento dice que ella o yo o cualquier persona que venga con una enfermedad, una condición médica, pues no se atienda médicamente, porque puede estar en juego la salud de esa persona. O sea, todo tiene, como se dice algo, todo tiene un pro y un contra, pero hay que llegar a un acuerdo donde es importante. Hay mensajes que son de amor, de paz, de armonía y en general de algunos consejos. Y yo no tengo problema con eso, ni me preocupa de si es del espíritu del medio o si es de un espíritu que dice llamarse, porque no afecta una cuestión vital para una persona, digamos lo que es la salud, o un consejo de qué hacer en un caso o algo, o darle un consejo que lo que tiene es que darle, separarse de la relación de la esposa o del esposo que tiene y irse con otra persona y abandonar a los hijos porque vino a tener otros hijos en otra familia y ya cumplió la misión en ese hogar. Y yo he oído de todo eso. Yo he oído de todo eso y he conocido de todo eso. O sea, que hay casos y hay casos y que no se puede generalizar. En general, uno puede aceptar una comunicación que es amorosa, que no tiene un fin con consecuencias que puedan ser negativas para la persona, pero cuando hay algo que a uno por lo menos, y yo pues como director de un grupo, pues tengo una responsabilidad también. Hay una responsabilidad ética de la organización espírita. Y yo tengo que vigilar si se dice algo que pueda poner en prejuicio la vida o la salud de una persona y que lleve a una persona a no recibir, digamos, una atención médica apropiada en un momento dado. Hay una responsabilidad ética. Y yo pienso que sí que hay en algunos casos. En general tiendo a estar de acuerdo contigo. Sí, de acuerdo con lo que dices, sí. Juan, adelante. Sí, buenas noches a todos y a todas. Estaba escuchando con detenimiento este intercambio y siento que es bien acertado el comentario de Carmen en torno a que estas situaciones son sumamente delicadas. Y por eso mismo, como dice Víctor también, es que hay que tomarlas individualmente, analizarlas individualmente. Me viene a la mente un poco el tema que tocamos en la clase del lunes, la importancia también de escuchar no solamente con nuestra mente analítica, sino también con nuestro corazón. Y entonces ahí me encuentro estando de acuerdo con Edgardo, en el sentido de a dónde va, dónde está la dirección de lo que se está diciendo. Así que en algún otro momento quizás me pudieran acusar de que estoy tratando de conciliar, de ser un conciliador, pero me parece que cada uno de ustedes, honestamente, tiene una faceta del diamante que debe ser considerada. Eso básicamente eso es lo que quiero decir. Me pareció que cada uno de ustedes está haciendo un planteamiento que, en lugar de decir los otros, simplemente lo que está haciendo es apoyándolo, presentando una faceta de una situación que de por sí puede ser muy compleja, porque estamos trabajando con personas que pueden tener una serie de influencias que no son exclusivamente espirituales, que no son exclusivamente, déjenme corregir esa última parte, que no son exclusivamente espirituales, que pueden ser también, como planteaba Edgardo, experiencias que se han obtenido en esta encarnación. Digo, eso no las descuenta para ser espirituales, pero quería establecer esa diferencia, ¿no? Así que
nada, esa es mi aportación en este momento. Me parece que cada uno de ustedes tiene un punto que debe ser tomado en cuenta cada vez que nos enfrentamos a una situación como esta. Gracias. Sí, Ivette. Sí, es que Iris del Pozo me parece que quería decir algo. Iris, ¿tú querías decir algo? No, perdón. Ok. Pues de mi parte lo que sí quiero decir es que yo afino tanto con la opinión de Edgardo como la de Carmen y la de Víctor. Y estoy de acuerdo con lo que ellos están mencionando. Porque lo triste sería que un medium utilizara el nombre de un mensajero por ponerle un nombre simplemente. Y sí, pues también es agradable escuchar, ¿verdad? Que estuvo fulano o fulana de tal, pero antes de decir un nombre, por decirlo, pues es mejor no decir ninguno. Y estoy de acuerdo con ustedes tres en ese sentido. Gracias, Ivette. Edgardo, ¿quieres tú retomar? Pero también aquí está Rina, que es un miembro del equipo mediúnico de INESIP. Está Luz Delia, que dirige también una cátedra de la MQ acá en San Juan. Hay también otras personas. Está aquí María Josefina Rojas. Me gustaría escuchar qué tendrían que decir y añadir. Asimismo, aquí está hoy Iris Aguilar de San Antonio, que también participa en una cátedra en San Antonio, Texas. Me gustaría escuchar qué tendrían que aportar a esta conversación que tenemos. A mí de todas ellas, más que me preocupa es cuando se habla a nombre de una persona y lo que están diciendo uno podría tener dudas de que sea realmente el pensamiento de esa persona. Claro, recuérdense que yo dije que todavía nosotros no conocemos en profundidad cuál es el mecanismo de la mediunidad y todas las cosas que interactúan en producir ese fenómeno. Y que hay que ser amoroso con las personas. Ahora, yo creo que hay que haber responsabilidad en las escuelas de ofrecer análisis de estas cuestiones, como estamos haciendo aquí, hablando sobre ellas, para que las personas puedan entonces decidir, yo sí necesito ayuda en esto o necesito en esta ayuda porque a mí me sucede esto. Y por ejemplo, yo he tenido que desarrollarme básicamente por mi cuenta, con el estudio que llevo y con lo que he recibido de apoyo en distintas escuelas, principalmente de la EMECO, porque ahí fue donde me eduqué. Pero tengo todavía mis preocupaciones y quisiera desarrollarme mejor y ampliar mi desarrollo. Adelante, Edgardo. Bien, otro punto interesante y que entiendo que se ha pasado por alto es el periodo de transición entre una manifestación anímica o sonambúlica, como quieran llamarle, una manifestación mediúnica y el estado consciente. Porque no me parece que sea de un golpe y porrazo que se cambie de una a otra. Sino debe haber, entiendo que hay unas transiciones paulatinas entre uno y otro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué está haciendo el sujeto? Está pensando, está hablando, está actuando. No se ha tocado ese punto. Lo dejo sobre la mesa. ¿Alguien quiere hablar sobre el punto que trae Edgardo? Que a mí me parece bien válido. De hecho, voy a decir algo. A mí me sucede. Yo a veces empiezo a hablar y estoy hablando yo soy que es Víctor López Tosado que está hablando. Y estoy pensando lo que estoy diciendo, pero voy entrando poco a poco en ese trance y entonces como que despego cuando el avión va por una pista y va ganando velocidad y en un instante y se levanta. Y a mí me pasa.
Y yo al principio decía, wow, estoy yo actuando bien, estoy actuando correctamente, como uno lee la literatura, tanto de Kardec, de Yogapurva, de Trincado a veces más recio en las cosas y como lo dice, y cómo plantea los aspectos éticos en ese aspecto. Y yo vengo de esa formación. Así que yo reconozco cuando estoy en un proceso, y estoy de acuerdo con Edgardo, un 100%, Edgardo, de que ahí hay una transición y que esa transición tiene que darse y permitirse que haya hasta inclusive algunos gestos que son anímicos de la persona, hasta tanto hay un engranaje, o yo no sé cómo llamarlo, si es un engranaje, entre esa energía que está actuando sobre uno y la mentalidad de uno, porque como bien dijeron los autores que hemos consultado, la persona yo pongo el vocabulario y pongo los términos. Y una comunicación en mí, digamos, de Eugenio María de Hostos sonaría distinto de una persona que no tuviera el conocimiento de Hostos que yo tengo, quizá, o podría tenerlos, si tiene un conocimiento básico, elevado, y hay un Hostos ahí que le supla unas necesidades, aún con limitaciones lingüísticas. Y eso es otro aspecto que es importante, porque si no podríamos ser injustos con aquella persona que está ofreciendo esa oportunidad para escucharlos. Eso sería una cuestión que es importante. Y ese aspecto que tú trajiste, Edgardo, no lo trae ninguno de los autores aquí que hemos consultado. Esa transición que sí existe, y yo sé que es correcto y que es así, por lo menos en mí. Excepto algunas veces que salgo así de momento y entro completamente en un trance, sin casi... Pero eso son algunas veces. En la mayor parte de las veces hay esa transición y yo estoy consciente de ella. Carmen, ¿alguien más que quiera usar? Carmen, sobre este aspecto. Sí, pues yo pienso que también, además de esa transición que menciona Edgardo, hay un proceso que puede tomar años y tal vez puede tomar una vida, en que el medium va afinando con su facultad. Hemos visto mediums que comienzan o que están en un momento en que su facultad se manifiesta de cierta manera, con unos movimientos, llorando, poniéndose rojo. Y yo creo que no debemos rechazar eso ni juzgarlo, porque es parte del balanceo, ¿verdad? Del calibrar el cuerpo con la facultad. Y a lo largo de un tiempo, de años, ese medium va afinando y va engranando con su facultad. ¿Cuánto tiempo eso toma? No creo que eso depende de cada individuo y de cada individua, porque estamos hablando aquí de mujeres y de hombres que son mediums de diferentes maneras y que ejercen su facultad de diferente manera. Quería aportar eso para ampliar lo que dijo Edgardo de esas transiciones. Estaba acordando de cuando un niño está comenzando a andar, que se cae, se aguanta, uno lo aguanta y uno se hace río, se cae para que no llore. Cosa que se sienta apoyado. Y yo pienso que un medio que está en desarrollo es una persona que también necesita apoyo y que la inclusión debe prestarle ese apoyo. Primero con amor y segundo con el deseo de ayudar a que se desarrolle lo mejor posible dentro de las circunstancias y que pueda aportar con esa capacidad y esa facultad. Para mí eso es bien bello y es importante porque yo lo he sufrido a lo largo de mi vida también. Lo he sufrido en el sentido de que lo he vivido, debo haber dicho, lo he vivido a lo largo de mi vida. Y he sufrido mis propios temores. Y quizás por una idea bastante acendrada como dice aquí Ashpurva, la palabra superchería es bien fuerte.
Y es realmente se pone en duda, tanto Trincado también como Kardec la traen y la usan esos términos. Son términos fuertes. Uno no quisiera entrar en una forma de que se pueda decir que hubo un nivel de fingir o tratar de engañar. Pero yo pienso que las personas que son amorosas y que tienen un sentido de responsabilidad, eso no lo hacen. Y hay que conocer bastante a fondo a las personas y tener un conocimiento de amor hacia todo el mundo en ese proceso de desarrollo, porque es un proceso difícil. Y creo que Trincado habla del amor que hay que darle a un medio. Creo que es Trincado, quizás lo busco en otro día y lo traigo, del amor y el respeto que hay que darle a un medio, porque presta su instrumento para traer un mensaje de otras personas que tienen unas necesidades, de otras entidades que tienen unas necesidades y que son los medios, con todas las dificultades que tengan, las que proveen esa forma para atender esa necesidad particular. Edgardo. Edgardo, adelante. Bien. Cuando sentimos energías desagradables que nos pueden estar afectando, intranquilizando o incomodando, tenemos un recurso y es hablarle con amor. Hablarle con amor desde el corazón para que esas energías despierten su estado de conciencia adormilada. Energía, usted que está por ahí molestándome. Ya usted está cansado de estar haciendo eso. Usted está perdiendo el tiempo. Usted no es feliz. Usted necesita buscar su propia felicidad, su evolución, su tranquilidad, su paz. Si le podemos hablar con amor, estamos nosotros vibrando en una frecuencia de amor, nos estamos yendo muy por encima de la frecuencia en la que él está vibrando y nos estamos distanciando, y lo estamos distanciando a él, sumado a que lo estamos ayudando a esclarecer. Ayudando a esclarecer. Lo dejo sobre la mesa para la persona que necesitaba un poco de orientación. Gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, estamos llegando a las 10 de la noche, hora en que Zoom nos corta la comunicación. ¿Hay alguien más que tenga algún breve expresión de alguna pregunta o alguna expresión que tenga que hacer? Y ve buscándote el tema de la próxima semana, el lunes, para ver Hermano, yo, Georgina, le agradezco a Edgardo las palabras porque las sentí que las necesitaba. Muchas gracias. Gracias, Georgina, por tu expresión. Y gracias, Edgardo, por haberte ayudado y clarificado eso. El planteamiento del amor es lo más importante en todo esto. Y si se actúa con amor, se pueden superar las dificultades. Y eso es importante. Ivette, ¿qué tenemos para el lunes? A Carmen. A Carmen. Pues Carmen, usted nos puede decir que nos trae ella el lunes aquí para nosotros. Adelante, Carmen. Carmen Romeu Toro, que tiene apellido y padre y padre. Sí, pues el lunes vamos a continuar con el tema de la reforma íntima de Nes Pérez y vamos a la segunda parte con un método práctico de autoanálisis que él presenta en su libro.
Vamos a discutir algunos casos de la vida real, como decimos, y podremos discutir, si queremos, ¿verdad? Algunos casos pues de nuestra experiencia que hemos vivido, que hemos visto personas, hemos conocido personas. Todo con el propósito de adquirir unas herramientas y métodos para nuestro propio entendimiento, para nuestro propio, para nuestra introspección y para el manejo de nuestras emociones, de nuestras situaciones. Y pues me parece que ese método práctico de autoanálisis puede ser bastante útil para nosotros integrarlo a nuestra vida diaria. Así que eso es lo que vamos a hacer el lunes. Están invitados todos, los espero.